A ver, pensemos en una fuerza económica, una que es masiva pero que a menudo pasamos por alto, una con el poder de, literalmente, redefinir el crecimiento global. Y no, no estoy hablando de una nueva tecnología ni de un mercado emergente. Hablo de una oportunidad de billones de dólares que está ahí esperando. El poder de comprarle a empresas que son propiedad de mujeres. Miren este número. Menos del 1%. Así es, esa es la diminuta, casi increíble fracción del gasto mundial de las grandes corporaciones y gobiernos que de verdad llega a las empresas de mujeres. Es una cifra que, honestamente, es impactante. Revela una desconexión, una que parece no tener ninguna lógica en nuestra economía actual. Ok, ahora comparemos ese 1% con esto. 20 billones de dólares. 20 billones. Ese es el poder de compra que las mujeres manejan cada año como consumidoras. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo con tantísimo poder de consumo esté pero tan subrepresentado como proveedor? Bueno, ese es exactamente el punto ciego económico que vamos a explorar a fondo hoy. Para entender bien esta paradoja, vamos a desglosarla. Primero, veremos por qué esto es un negociazo. Luego, definiremos qué cuenta como una empresa de mujeres. También analizaremos los obstáculos que enfrentan. Después, un pequeño manual para el cambio. Y por último, cómo se mide si todo esto funciona. ¿Listos? ¡Vamos! Perfecto, empecemos con el por qué. Y quiero dejar algo súper claro desde el principio. Esto no es caridad, para nada. Se trata de estrategia pura y dura. Invertir en empresas de mujeres es, simple y sencillamente, una movida de negocios muy inteligente. Y no hacerlo, bueno, es dejar pasar una oportunidad comercial gigantesca. Y los beneficios estratégicos son clarísimos. Primero, al diversificar proveedores, la cadena de suministro se vuelve mucho más fuerte y segura. Segundo, se abren las puertas a ideas frescas, a la innovación. Tercero, se genera más competencia y eso siempre es bueno para los precios y la calidad. Y quizá lo más importante, se conecta mucho mejor con una base de clientes que es, diversa. Y eso, al final del día, se traduce en lealtad a la marca. Y ojo, esto no es pura teoría, ¿eh? Los datos lo respaldan. Miren, un estudio de McKinsey reveló que un 34% de las empresas que diversificaron sus proveedores vieron un impacto positivo directo en su rentabilidad. Por otro lado, el Hackett Group encontró que estas empresas gastan, en promedio, un 20% menos en sus compras, un 20% menos. Y el ejemplo que de verdad es impresionante es el de AT&T. En un solo año, reportaron $4,000 millones en ingresos extra y se lo atribuyeron directamente a sus proveedoras mujeres. Increíble. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, The Boston Consulting Group no lo llama un nicho de mercado o algo así, no. Lo llaman, y cito textualmente, la oportunidad comercial más importante de nuestro tiempo. Así, con todas sus letras. La escala de este potencial económico es simplemente inmensa. Ok, ya vimos que la oportunidad es enorme. Pero ahora viene una parte clave. ¿Cómo la definimos correctamente? Porque para que esto tenga un impacto real y no se quede en un simple gesto para la foto, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Una buena definición es la base de todo. ¿Y por qué tanta insistencia en la definición? Pues muy fácil. Sin reglas claras se abre la puerta al tokenismo. O sea, hacer como que apoyas, pero en realidad es pura fachada. Las empresas pueden aparentar diversidad sin empoderar de verdad a nadie. Y en el peor de los casos, esto lleva a fraudes. Hubo un caso de una empresa aeroespacial que pagó $20 millones por fingir ser una empresa de mujeres solo para ganar contratos. Una locura. Entonces, ¿cuál es la definición que sí funciona? Se basa en 3 pilares que no son negociables. A ver, número 1, la propiedad. Al menos el 51% tiene que ser de una o más mujeres. Punto. Número 2, el control. Ellas deben tener la última palabra en todas las decisiones, desde las más grandes hasta las del día a día. Y número 3, independencia. El negocio tiene que ser autónomo, no una sucursal de otra compañía. Si se cumplen estos 3 puntos, ahí sí estamos hablando de un impacto real. Ok, ya sabemos qué buscar. Pero entonces, ¿por qué es tan complicado encontrar y contratar a estas empresas? La respuesta, lamentablemente, es que la cancha no está pareja. La cruda realidad es que las mujeres emprendedoras enfrentan barreras sistémicas que sus contrapartes masculinas simplemente no tienen. Estas barreras se pueden dividir en 4 áreas. Pensemos en el capital financiero. Se enfrentan a prejuicios y no tienen cómo garantizar préstamos. Luego está el capital social. Tienen menos acceso a esas redes de contactos clave. También el capital humano, a veces con menos experiencia en gestión. Y por último, las barreras socioculturales, como la enorme carga del trabajo en casa, que les quita lo más valioso que tienen, el tiempo.
Y lo peor es que no es una sola barrera, se van sumando una sobre otra, creando un miro gigante. Este gráfico es tremendo. Visualiza uno de los mayores problemas financieros. Pensemos un segundo en esto. La tierra es la garantía número uno para obtener un préstamo para un negocio, ¿ok? Bueno, a nivel mundial, las mujeres solo son dueñas del 1% de la tierra registrada. El 1%. Sin esa garantía, conseguir el capital para crecer es, pues, casi imposible. Y no es solo el dinero, ¿eh? Está el factor tiempo. En la mayoría de las culturas, las expectativas sociales sobre quién cuida la casa y la familia recaen muchísimo más en las mujeres. Y esto no es una opinión, es una realidad comprobada. El resultado es algo que se llama pobreza de tiempo, que básicamente significa que tienen menos horas en el día para dedicarse a sus negocios. Así de simple y así de complicado. Bueno, ya entendimos los problemas, que es el primer paso, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora vamos a lo más importante, las soluciones. Porque la buena noticia es que sí hay un camino. Existe de hecho un manual muy claro y práctico que las grandes empresas pueden seguir para empezar a derrumbar estas barreras y construir cadenas de suministro que de verdad incluyan a todos. El cambio de mentalidad se ve clarísimo en este contraste. A ver, por un lado tenemos el proceso tradicional, contratos enormes, papeleo interminable, procesos súper opacos, todo diseñado para que solo las grandes empresas puedan participar. Y por el otro, el enfoque inclusivo, que es todo lo contrario, contratos más pequeños y manejables, trámites sencillos, pagos a tiempo y sobre todo, transparencia total. Y esto se traduce en acciones súper concretas, nada del otro mundo. Por ejemplo, crear portales donde toda la información esté disponible, dividir esos contratos gigantes en pedazos más pequeños, dejar de buscar solo el precio más bajo y empezar a buscar el mejor valor. Cosas que parecen tan simples como pagar a tiempo u ofrecer una crítica constructiva. Para una empresa pequeña, eso puede cambiarlo todo. De verdad. Muy bien, pero ¿cómo sabemos si todo este esfuerzo está sirviendo de algo? Hay una frase clave en los negocios. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso, la pieza final de este rompecabezas es tener un buen sistema para medir el progreso y, claro, para rendir cuentas. Un buen sistema de medición tiene 4 pasos. Primero, establecer metas SMART. O sea, que sean específicas, medibles, todo eso. Segundo, rastrear las métricas más importantes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del gasto total se va a empresas de mujeres? Tercero, medir el impacto más allá del dinero. ¿Estamos innovando más? ¿Ahorramos costos? Y cuarto, compararse con los mejores de la industria, para siempre seguir mejorando. Porque al final del día, el objetivo no es tener un programa de diversidad en un rincón de la empresa. El verdadero éxito llega cuando comprarle a proveedores diversos, incluidas las mujeres, deja de ser una iniciativa especial y se convierte simplemente en la forma normal de hacer negocios, cuando ya es parte del ADN de la compañía. Y con esto llegamos a la reflexión final. La evidencia es abrumadora, el argumento de negocio irrefutable. Y el manual para el cambio ya existe. Hay un potencial económico de billones de dólares ahí, esperando. La pregunta entonces ya no es si deberíamos desbloquearlo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que suceda más rápido?